Ya, buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. En el día de hoy vamos a realizar un nuevo video con el tema progresiones aritméticas. Para ello vamos a compartir la siguiente pantalla. Ya, progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de términos, una sucesión de números formados de manera ordenada por la suma o la resta de un número llamado de diferencia. En forma general, tenemos una progresión aritmética A1, A2, A3, A4, A5 y así hasta el término enésimo, en donde A1 es el primer término de la progresión, A2 sería el segundo término, A3, tercer término y así sucesivamente hasta el término N, el término enésimo, término N. En este caso el término n sería el último término. N, ¿qué es este n? Es el número de términos que contiene la progresión aritmética. Vamos a un ejemplo numérico. En este caso tenemos dada esta progresión 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23. Si ustedes se dan cuenta, esta progresión es ordenada por un número. ¿Cuál número? Es el número 3, porque si vamos viendo la diferencia entre dos números consecutivos, siempre es 3. 8 menos 5 es 3, 11 menos 8 es 3, 14 menos 11 es 3, 17 menos 14 es 3, 20 menos 17 es 3, 23 menos 20 es 3. Y ese número que alcanzamos a encontrar se llama diferencia. ¿Cómo lo encontramos? Restando simplemente dos números consecutivos cualquiera de la progresión. 20 menos 17, 23 menos 20, 8 menos 5, y ese número se llama la diferencia. Repito, ¿cómo lo encontramos? Restando dos números consecutivos. Listo, como acá observamos en el ejemplo. En este caso, esta progresión contiene 7 términos, 7 términos. Ahora, dada una progresión, nosotros nos van a pedir calcular el término 50, por ejemplo. Ese término se le llamaría término enésimo, en este caso correspondería al término 50. Ahora, para calcular cualquier término de la progresión, nosotros tenemos la siguiente fórmula. AN es igual a 1 más D paréntesis N menos 1. Con esta formulita vamos a calcular cualquier término de la progresión. Podemos calcular el término 100, el término 1000, el término 500, el término que nos pidan. ¿En función de qué? Del primer término, de la diferencia, el número que forma la progresión y el número de términos. Entonces, para eso tenemos esta formulita anotada en esta parte de acá. Vamos al ejemplo respectivo. Dada esta progresión, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y puntos suspensivos. Quiere decir que la progresión sigue de largo. En este caso, nosotros vamos a considerar los 10 primeros términos. 2, 4, 6, 8, 10, hasta el 20 que ocuparía el número 20 sería el término número 10. ¿Cuál es el término 1? El término 1 es el número 2. El término 10 en este caso es el término 20. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el término número 30. El número que ocupa la posición 30 de esta progresión. Entonces, para ello vamos a encontrar la diferencia. Si nosotros observamos, esta es una progresión, una sucesión ordenada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y si vamos viendo cuál es el número que forma la progresión, es el número 2. ¿Por qué? Porque restando dos números consecutivos, cualesquiera, siempre nos da la diferencia de 2. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, 4 menos 2, 2. 4 menos 2, 2. Si cogemos 8 menos 6, igual va a salir 2. 10 menos 8, igual va a salir 2. Ese número se llama diferencia. Entonces, nosotros necesitamos calcular el término 30 de esta progresión. Una posibilidad sería seguir la progresión hasta llegar al término 30. En este caso, estamos 2, 4, 6, 8, 10, posición 10. Nos faltaría 20 posiciones más para llegar
al término que ocupa la posición 30, pero eso sería un proceso muy largo. Para ello existe esta fórmula que tenemos acá. Entonces vamos a ver, el término 30, A30 es igual a 1, según la fórmula dice que es igual al término 1 más la diferencia, el número de términos y restado menos 1. Entonces vamos a plantear la ecuación. A30 es igual a 1, que en este caso es igual a 2. A30 es igual a 2 más D, diferencia 2 que está acá, paréntesis. 30 es el número de términos. En este caso estamos buscando los 30 primeros términos. 30 primeros términos a 30 menos 1. Hacemos las operaciones correspondientes. 30 menos 1, 29. 29 por 2, 58. O sea que el término 30 es el número 60. Esto quiere decir que el término 30 es el número 60. O el 60 ocupa la posición 30 de la progresión aritmética. Vamos a un tercer ejemplo. Dada esta progresión, menos 30, menos 27, menos 24, menos 21, menos 18 y así sucesivamente. Aquí A1 ¿cuánto vale? 30. A2 vale menos 27. Con este par de números a través de la resta, el derecho menos el izquierdo, yo puedo encontrar la diferencia. Pues hemos planteado la diferencia, 27 menos menos 30 porque es negativo, más, se hace más, menos menos más, 30 menos 27, 3. La diferencia en esta progresión es 3. El número que forma esta progresión de término a término es el número 3. Ahora, lo que estamos buscando es el término número 20. ¿Qué número ocupa la posición 20 de esta progresión? Entonces, A20 es igual a 1, primer término, D, la diferencia que está calculada acá, y N es el número de término. A20 es igual a 1 menos 30 más D, 3 que está planteado acá, N, ¿cuántos términos estamos buscando? 20 menos 1, listo. A20 es igual a menos 30 más 20 menos 1, 19. 19 por 3, 57. 57 menos 30, 27. Eso quiere decir que el número 27 es el término de esta progresión que ocupa la posición 20. Ahora, vamos a sumar los términos. A veces se nos pide en una progresión sumar los 20 primeros términos, los 30 primeros términos, los 100 primeros términos. Entonces, suponiendo que en esta progresión dada me piden sumar los 3 primeros términos, muy fácil, cojo la calculadora y sumo estos términos. Si piden los 4 primeros términos, cojo y sumo estos 4. Si piden los 5 primeros términos, cojo la calculadora y sumo estos términos y ya tendría la respuesta. Pero suponiendo que el problema me dice tenga esta progresión y suma los 100 primeros términos, entonces ir con esa progresión hasta la posición 100 sería una largura, por lo tanto no nos conviene. Entonces para eso aparece la siguiente forma. Suma de n términos, suma de los 100, de los 20, de los que sean, es igual a n, número de términos. A1 primer término, a n el último término y dividido para 2. Si no queremos ocupar esta fórmula, ocupamos la fórmula de acá abajo, que vendría a dar la misma fórmula de aquí y el mismo resultado acá. Cualquiera de las dos fórmulas es válida para encontrar la suma de los términos que se pidan. Nos pueden pedir los 5 términos, los 10 términos, los 100 términos, los 1000 términos, los que sean. Y vamos al siguiente ejemplo. Vamos a este ejemplo 4. Dada esta progresión, 3, 5, 3, 7, 11, 15, 19, 23 y así sucesivamente. Si usted se da cuenta, esto es una progresión aritmética. ¿Por qué es una progresión aritmética? Porque la diferencia entre término y término siempre va a ser 4. 7 menos 3, 4. 11 menos 7, 4. 15 menos 11, 4. 19 menos 15, 4. Y con cualquier par de números consecutivos, la diferencia siempre va a ser 4. Ahora este problema nos pide hallar que la suma de los 20 términos primeros, aquí yo tengo 10, tendría que escribir los 10 más, coger la calculadora y sumar los 20 términos.
pero ese sería un proceso un poco largo. Por lo tanto, no nos conviene, entonces nos conviene aplicar la fórmula. Suma de los 20 primeros términos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De 20 términos, por lo tanto, n vale 20. Entonces sería S20 es igual a N, 20 sobre 2. A1 es el término 3, a N no tengo, porque no tengo el término que ocupa la posición 20. Por lo tanto, pues vamos a empezar a calcular el término número 20. Entonces, A20 es igual, según la fórmula anterior, es igual a 1 más D paréntesis N menos 1. A20 es igual, A1 es igual a 3, más la diferencia que en este caso es 4, paréntesis N, 20 términos que estamos utilizando y menos 1. A20 es igual a 3 más 4 por 19, A20 es igual a 3 más 76, A20 es igual a 79. Y hemos encontrado el término 20 de esta progresión. Pero ese no era la incógnita. Tenemos que encontrar la suma de los 20 primeros términos. Por lo tanto, vamos a la fórmula. S20 es igual a ¿qué? Según la fórmula que escribimos acá, S20, aquí sería S20 es igual a N, 20 sobre 2, A1 el término 3 y a N el número que acabamos de encontrar, el 79. Reemplazamos. S20 es igual a N, 20 términos para 2 paréntesis A1 que es 3, más el término 20avo que es el 79. S20 es igual 20 para 2 a 10, 79 más 3, 82 y 10 por 82 es 820. Esto quiere decir que la suma de los 20 primeros términos de esta progresión da 820. Entonces es una manera más fácil de encontrar la suma de los 20 primeros términos utilizando la fórmula respectiva. Eso. Continuaremos con otro video en donde explicaremos otro tipo de problemas. Buenas tardes.